¿Qué tal? Buenos días, hermanos de la iglesia Betania. Este es un nuevo video que he hecho para ustedes, hermanos diáconos, hermanos ancianos. Y quiero contestar esta pregunta, que es muy pertinente para estos tiempos. ¿Siguen vigentes los oficios de apóstol y de profeta? Cuando pensamos en los apóstoles, siempre pensamos en los 12 que escogió nuestro Señor Jesucristo y lo acompañaban durante todo su ministerio y estaban con Él. Lo veían predicar, hacer milagros, cómo se comportaba el Señor Jesucristo en diferentes situaciones. La palabra apóstol significa, el original es la palabra apóstolos, significa mensajero o un representante enviado, acreditado. Eso significa apóstolos. En este sentido, Epafrodito es llamado apóstol en Filipenses 2:25. Les pido por favor que lean estas citas que les voy a mencionar para que comprendamos mejor este mensaje. Otro ejemplo es en 2 Corintios 8:23, donde los que acompañaban a Tito son llamados apóstoles. Pero el oficio de apóstol, el oficio de apóstol se reserva solamente para los que llamó el Señor Jesucristo, y el número es 12. 12 apóstoles más Pablo. En este sentido, hay dos requisitos para poder nombrar o para poder ser apóstol. Requisito número 1, haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Se encuentra en Hechos 1:22. Cuando querían reponer el lugar de Judas Iscariote, ese fue el requisito que pensaron, un testigo de la resurrección de Jesucristo. También se encuentra en Hechos 1, versículo 2 y 3. También en Hechos 4, versículo 33, por favor, léanlos. Pablo cumple con este requisito. Él vio, se le apareció el Señor Jesucristo resucitado, según primera a los Corintios 9:1. Y vuelve a relatar ese evento de que fue testigo de que Jesucristo se le apareció resucitado. Es en Hechos 15, de los versículos 7 al 9. Léanlos, por favor. Bueno, requisito número 1, testigo de la resurrección de Jesucristo. Requisito número 2, haber sido comisionado personalmente por el Señor Jesús para este oficio de apóstol. Así, el apóstol Pablo fue comisionado en Hechos 9, versículos 5 y 6, y también en primera a los Corintios 15, versículos 8 y 9, y los demás, pues, por supuesto que es bien obvio que Jesucristo los comisionó, los llamó y los comisionó. ¿Hay todavía hoy apóstoles como los 12 apóstoles que seguían a Jesucristo? ¿O como Pablo? ¿Hay ahora? No. No hay. Después de los 12 más Pablo, nadie cumple con los dos requisitos anteriores. Nadie. Los oficios de
apóstol y de profeta. Ahora voy a incluir el oficio de profeta también. Estos dos oficios se instituyeron con el propósito de fundar la iglesia de Cristo. Se edifica, dice Efesios 2:20, se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Señor Jesucristo. Los cimientos de una casa se ponen una sola vez y sobre ellos se edifica el edificio. Así que cuando los apóstoles iban muriendo, no eran sustituidos por otros. Por lo tanto, los apóstoles cumplieron el propósito de Dios de fundar la iglesia, de ser cimientos de la iglesia, y desde entonces ya no hubo más apóstoles en la iglesia, ni profetas. Bueno, no hubo en toda la historia de la iglesia, pero en el siglo XX resurgieron los apóstoles y los profetas. Sí, empezaron a surgir en los años 1990. Surgieron no 12, sino 12,000, porque hay muchísimos. Y ostentaron el título de apóstol. ¿Quién los llamó? Nadie, ellos solos. Argumentando que Dios está restaurando a su iglesia, está restaurando el oficio de apóstol y de profeta. Ellos se autodesignaron apóstoles y se autodesignaron profetas. No hay indicio alguno de que en la Biblia, de que estos dos oficios se iban a restaurar en estos tiempos. No hay. Bueno, ya hablé acerca de principalmente el oficio de profeta y ahora voy a hablar un poquito nada más al oficio de profeta. ¿Sigue vigente este oficio de profeta? No. En el Antiguo Testamento los profetas eran portavoces de Dios. Su mensaje principal era que se arrepintiera el pueblo, que se volvieran a Dios, es decir, eran predicadores. En Hechos 11, bueno, cito el libro de Hechos es porque ahí se mencionan algunos profetas. En Hechos capítulo 11 se menciona que unos profetas llegaron desde Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Uno de ellos se llamaba Agabo. Eran profetas maestros, no eran profetas solamente, sino profetas maestros. Sus nombres eran, a ver si se les hacen conocidos algunos: Bernabé, Lucio de Cirene, Manaén, Saulo de Tarso, y que después, bueno, Saulo de Tarso, pero después era Pablo. Bueno, ahí está en Hechos 13:1. Hechos 13:1. Léanlo, por favor. La decisión del Concilio de Jerusalén se puso por escrito y fue llevada a varias iglesias por Pablo y Bernabé y dos profetas que se llamaban Judas y Silas, el compañero de Pablo. Silas era profeta. Estos dos profetas se mencionan después, los profetas Judas y Silas. Dice que su labor consistía en consolar y confirmar a los hermanos con sus enseñanzas. A ver, ahí está, Hechos 15:32. Léanlo, por favor. Es decir, predicaban la palabra de Dios. A eso se reducía su oficio de profeta, predicar. Bueno, igual que los apóstoles, pues los profetas sirvieron de cimiento, según ya leímos ese versículo, Efesios 2:20. Y una vez realizada esa labor terminada, ya no hubo ni apóstoles ni profetas hasta el siglo XX, cuando los carismáticos hicieron resurgir estos dos oficios.
falsos profetas, falsos apóstoles, no fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos se autonombraron. Ellos ostentaron esos títulos. Antes de que el Nuevo Testamento se completara, esa tarea era esencial. Pero después de que el Nuevo Testamento quedó completo, disminuyó la tarea de los profetas, porque ya no había necesidad de esa revelación de Dios inmediata. ¿Por qué no? Lo dice el escritor de Hebreos. Hebreos 1, 1 y 2. Ese sí lo voy a leer, porque ya voy a terminar. Con este versículo termino. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora es por el Hijo, por Cristo, no profetas, no apóstoles. Y todos esos que hay allá, muchísimos profetas, muchísimos apóstoles, falsos profetas, falsos apóstoles. Dios les bendiga. Hasta la próxima.